Bienvenidos. Espero que a todos les haya ido muy bien en su Semana Santa, que ha sido de reflexión, a su familia, los que tomaron su día de vacaciones también. Bueno, señores, estamos por acá para ir en nuestro tercer y último encuentro de este curso de Excel básico. Estaremos avanzando las evaluaciones en el transcurso de la semana. Yo también me tomé unos cuantos días. Entonces, estoy pendiente con ustedes. Sé que muchos están retomando. Si alguien tiene alguna duda en particular que quiera que veamos, me la puede externar en este momento mientras los demás se van integrando. De lo contrario, no hay problemas. Y entonces voy a ir accediendo a la plataforma. Permítanme compartir mi pantalla para que así ustedes puedan ir visualizando lo que vamos a estar proyectando por acá. A ver, por acá. El día de hoy hemos habilitado la unidad 4 y 5, que son las unidades pendientes para trabajar en esta semana, que son las que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y vamos a iniciar mientras los demás se van integrando. Vamos a ir iniciando porque el tiempo es oro. Bien, señores, entonces, en la unidad 5, en la unidad 4 vamos a trabajar lo que es la parte de base de datos, cómo gestionar los datos. Específicamente vamos a ver acá la parte de manejo de filtros y el ordenado de los datos de la manera más fácil posible mediante el uso de Excel. Bien, entonces iniciamos esta unidad con un breve foro acá, resumiendo parte de lo visto en la unidad 3, que deben participar en él. Muy importante que participen en los foros, recuerden que son evaluables, tienen calificación, entonces para que vayan acumulando ahí esos puntitos. Luego tenemos la instrucción de la unidad, la guía de la unidad 4. Y aquí tenemos específicamente aquí, una hoja de cómo trabajar la parte de los filtros. Bien. La instrucción de los temas que vamos a estar tratando en la unidad. Y por aquí tenemos la guía de esa unidad 4. No es muy extensa, son unas 14 páginas, las cuales van a estar trabajando. Y aquí hace un poquito más de énfasis en la parte del filtrado de los datos. Pero todo eso lo vamos a estar viendo también en tiempo real según vayamos avanzando en la actividad. Como de costumbre, aquí tenemos los videotutoriales orientados a ambas áreas, a la parte de ordenado primeramente, y luego entonces trabajamos la parte de filtrado de datos, que lo vamos a estar viendo aquí en la actividad de la unidad 4. Por último, aquí tenemos el coloque acá, coloque aquí, que es donde finalmente se va a colocar la actividad luego de realizada. Vamos a abrir esto en Microsoft Excel para que así vean el funcionamiento en la última versión.
Perfecto, bien, miren. Aquí tenemos la actividad 1 de la unidad 4. La misma consta de 10 hojas, de las cuales las primeras 5 tratan de ordenado de datos y la segunda 5 de filtrado de datos. Bien, cuando se habla de ordenado de datos, si se fijan, le hemos suministrado aquí todos los datos, cuestión de que no tengan que trabajar en digitación de los datos. Y en este caso, lo que se busca es que en base a un criterio preestablecido, se ordenen esos datos. Ojo, muy importante, cuando se habla de ordenado de datos, no se habla ni de eliminación de datos, ni de ocultar los datos. Bien, en ninguno de los casos, ni en el ordenado ni en el filtrado de datos, se eliminan datos. Bien, pero sí hay una diferencia entre el filtrado y el ordenado, y es que el ordenado ordena, pero se siguen mostrando todos los datos. Bien, ahora, el filtrado sí solamente muestra lo que, lo que cumpla con un criterio preestablecido. Bien, entonces, eso que cumpla con ese criterio preestablecido va a ser lo que va a ser mostrado al momento del filtrado, pero la información no se elimina, sino que solamente se oculta. Bien, entonces, eh, aquí arriba tenemos el enunciado, que es lo que tenemos que hacer. Nos habla sobre ordenar la base de datos según la categoría en formato ascendente. Entonces, cuando nos habla aquí de la categoría, es el primer parámetro que debemos tomar en cuenta, que va a ser en base a este criterio que van a ser ordenados dichos datos. Entonces, procedo a seleccionarlo. Cuando hago la selección de los datos, no selecciono el título del encabezado de la base de datos, porque no quiero que ese título sea ordenado bien, entonces solamente selecciono los datos. Para ordenarlo según la manera ascendente, tengo varias formas de hacer el ordenado. En el menú inicio, tengo aquí en la sección de edición, acá tengo la parte de ordenado y filtrado, que lo puedo utilizar directamente acá. O también en el menú datos, tengo aquí el área de ordenado y filtrado, que también puedo utilizarlo para lo mismo. Bien. Hay algunas opciones o funciones más avanzadas que la vemos acá, que no están disponibles en el menú inicio, pero más adelante vamos a ir desarrollando esa parte. Entonces, aquí vamos a agregar, le decimos acá que es el ordenado de forma ascendente, quiere decir de la A a la Z, descendente quiere decir de la Z a la A. Bien, entonces aquí yo le digo, de la A a la Z. Este asistente que me sale aquí es un asistente que me indica, por ejemplo, él me dice que ha detectado junto a mi selección datos a la derecha y a la izquierda y que esos datos no se ordenarán ya que no han sido seleccionados. ¿Qué yo deseo hacer? Si yo deseo, por ejemplo, ampliar la selección, él se va a llevar, por ejemplo, la fila 10276 al lugar donde vaya a caer esa fila ordenada, junto con su fila completa de datos. Bien. Por lo regular, se selecciona esta opción, viene seleccionada, ampliar la selección para que eso suceda. Si en dado caso yo solamente quisiera ordenar la columna que estoy seleccionando en ese momento, sin importar que la integridad de los datos, o sea que en este caso marisco, que es un alga, cambie y que mañana sea, no sé, productos lácteos, aunque sabemos que no es así, entonces va a perder la integridad de los datos, la base de datos. Pero si aún así lo queremos hacer, entonces podemos seleccionar la opción, continuar con la selección actual y solamente se va a ordenar la columna seleccionada. En este caso yo le voy a dar ampliar datos, ordenar, y ya cada uno de los datos fue ordenado en la secuencia preestablecida. En este caso son estos que están acá. Bien, en el orden ascendente. Ya con eso hemos concluido con ese primer paso. Vamos a ver el segundo. El segundo nos dice, ordena la base de datos según el total de forma ascendente.
la base de datos según el total de forma ascendente. Aquí yo tengo el total. Voy a seleccionar los datos igual. Cuando le digo acá, de forma ascendente, mire aquí cómo él cambia. En vez de decirme de la A a la Z, ya el Excel automáticamente detecta el tipo de datos que yo tengo seleccionado. Bien. Inmediatamente me dice, ah, bueno, esos datos son numéricos, entonces tú lo quieres hacer de menor a mayor. Como en este caso yo le estoy diciendo, está diciendo que es de forma descendente, sería entonces de mayor a menor. Lo dejo aquí en ampliar la selección, ordenar, y ya veo que aquí todos los datos van a ir de forma descendente hasta llegar a 0 o menos 0, si existiese algún valor con ese. Bien, entonces, muy importante. En este caso, Excel detecta el tipo de datos que yo tengo seleccionado en un momento determinado y él automáticamente lo coloca. Vamos a ver el tercero. Según vayamos avanzando, vamos a ir dándole un poquito más de complejidad para que así ustedes vayan viendo de que no solamente es mayor o menor, tal cual. En este escenario, él nos pide, por ejemplo, ordenar la base de datos según el siguiente orden de proveedor. O sea, ya aquí yo tengo una lista de proveedores, que son estos que están acá. Y me dice, bueno, mira, hay otros proveedores, los demás, tú lo vas a colocar al final, en cualquier orden. Bien. Entonces ya sabemos que aquí en el enunciado nos está dando un parámetro muy importante que es en base a la columna proveedor. Y por esa razón yo voy a seleccionar todo en la columna proveedor. Pero ya yo había copiado previamente los datos del orden que yo quería seleccionar porque lo que no quería era tenerlo que digitar manualmente. Bien, por eso lo copié. Vamos a seleccionarlo otra vez. Aquí está. Y en este caso, como es algo distinto, que no es simplemente mayor o menor, voy a utilizar esta opción que se llama orden personalizado. Es una función de ordenado un poco más avanzada que me permite crear incluso niveles de profundidad de ordenado. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso yo le voy a indicar acá si quiero que sea el ordenado en base a la columna, en este caso proveedor. Si se fijan, él automáticamente me seleccionó todos estos datos de acá. Y aquí yo tengo esta pestaña que indica que el encabezado no forma parte de los datos. Por eso aquí me aparecen esos datos. Si yo le quito este cotejo, quiero decirle, estoy diciendo que el encabezado, mire cómo sube la selección aquí arriba, forma parte de los datos a ordenar. Entonces ya aquí no tengo nombres, sino las letras de las columnas. Bueno, pero como el caso es que sí, mis datos tienen encabezado, que son estos, entonces aquí ya yo puedo seleccionar proveedor, que es el cual quiero utilizar. Bien, entonces vamos, aquí yo puedo decir, seleccionar en base a qué tipo de datos yo quiero hacer, yo tengo en esa columna y en base a los cuales yo quiero ser evaluado. En este caso yo digo que en esa columna lo que hay son valores de la celda, que yo quiero evaluar en base a los valores de la celda. Más adelante vamos a ver en base a colores también yo puedo hacer ordenado de datos. Bien, entonces aquí yo tengo lo que tenía previamente desde la A a la Z, de la Z a la A, y aquí tengo la opción de lista personalizada. Ese concepto lo vimos anteriormente para lo que es los días de semana y los meses del año, ¿se recuerda? Y también en la parte numérica, incremental. En este escenario lo vamos a utilizar, le vamos a decir aquí, voy a agregar lo que copié, y cada vez que haya una coma, él lo va a tomar como parte de lo que él va a, o sea, lo va a tomar como un proveedor. Este es un proveedor, este es otro proveedor. Cuando yo lo doy a agregar, miren cómo él aquí me lo coloca independiente y elimina las comas, aunque aquí de este lado se muestra, tomando en consideración que ese va a ser el orden que él va a utilizar para colocar. Le doy a aceptar, aquí aceptar otra vez, y miren aquí donde él va tomando el orden que yo le coloqué en la lista personalizada
para realizar el orden en esa forma. Entonces, aquí hemos visto otra utilidad que podemos darle a las listas personalizadas que vimos en unidades anteriores. Bien, entonces en el ordenado 4 tenemos aquí el ordenado lo vamos a hacer en este caso en base al color del texto en la columna precio por unidad, que es esta que está acá. Entonces, esa es la columna que yo voy a seleccionar. Y el orden debe tener una secuencia. Debe colocar todos los rojos arriba, luego todos los azules en el medio y luego los verdes abajo. Voy a hacer lo mismo, ordenar, ordenado personalizado, ordenar. Y acá voy a cambiar, porque en este caso voy a ordenar en base al precio por unidad. Precio por unidad. Valores de celda, en este caso va a ser, yo tengo aquí varias opciones, que va a ser en este caso color de la fuente. Color de la fuente quiere decir color del texto. Bien. Color de la fuente. E inmediatamente ella hace una especie de escaneo de todos los datos y me indica cuáles son los diferentes colores ubicados en esa columna que yo tengo seleccionada. ¿Ven? Entonces, ya yo voy a seleccionar aquí, bueno, el primero va a ser el rojo. Puedo agregar otro nivel acá para decirle que el segundo sería el azul, precio por unidad, color de fuente. En este caso aquí sería azul. Pero para no tener que hacer todos esos pasos, también yo podría decir aquí copiar el nivel y ya él me trae todos los datos copiados. Yo solamente seleccionaría el color. Una vez le doy a aceptar, me doy cuenta que todo ha sido ordenado en base al orden preestablecido. ¿Ven? Entonces, ya aquí finalizaríamos con el ordenado 4. Vamos a ver, por último, de ordenado. Vamos a hacer el ordenado en este caso en base a la columna de la celda total. Y el ordenado va a ser rojo, amarillo y verde. Son estos que están acá. Si se fijan en este escenario, lo que tenemos de ordenado es el color del relleno. Por acá, orden personalizado. Sería aquí el total. Color de la celda, en vez de la fuente, color de la celda. Él vuelve a hacer el escaneo de los datos. Los rojos arriba, copio el nivel, así no solamente tengo que aquí seleccionar el color. Con la secuencia de colores en el ordenado que yo quiero. Si se fijan aquí dice primero, ordenar primero por este, luego por este, luego por este. Aquí tenemos el ordenado en base a colores. Dependiendo de la necesidad que ustedes tengan en un momento determinado, van a poder utilizar este u otro valor. ¿Alguna duda sobre el ordenado? Vamos bien. Ok, entonces con el filtrado, como les decía anteriormente, el filtrado, lo que nos hace la opción del filtrado es mostrarnos los datos en base a lo que se llama criterios preestablecidos. Bien, cuando se habla de criterios preestablecidos, por ejemplo, en este caso me dice, muestra solamente las ventas de queso Cabrales y tofu hechas por el vendedor Davolio. Entonces, queso Cabrales y tofu en este caso son nombres de productos. Davolio es un vendedor que es este que está acá. Bien.
El tema con el filtrado es que yo tengo que seleccionar todas las celdas hasta cumplir con el requerimiento. Por ejemplo, para yo cumplir, por ejemplo, con el requerimiento de ciudad, perdón, de vendedor y de nombre de producto, es recomendable. No es que necesariamente sea así, es recomendable que usted lo seleccione todo, aunque utilice solamente dos, por ejemplo. Voy a seleccionar estos que están acá. Cumple ya con los criterios que yo ando buscando. Voy a venir acá y aquí le voy a dar la cuarta opción que dice filtro. Esa opción no va a ser más nada que agregar aquí arriba estas pestañitas, bien, las cuales tienen cotejadas acá todas las opciones diferentes que yo puedo seleccionar o los diferentes productos en este caso. Bien, si yo descotejo uno, por ejemplo, en este caso acá de seleccionar todo, se quitan todos. Entonces aquí ya yo puedo seleccionar, por ejemplo, solamente queso Cabrales. Está por acá. Lo tengo. Y tofu. Vamos con tofu. El tofu aquí. Acepto. Si se fijan, ya todo lo que se está mostrando acá es solamente queso Cabrales y tofu. ¿Lo ven? Queso Cabrales y tofu. Y de este lado, si se fijan, los saltos de fila, 10, 11, 15, 150. 215, 223, 238. Lo que quiere dejar dicho que los datos están siendo ocultos. Bien, no es que se han eliminado ni nada, usted lo está ocultando en base a ese criterio que usted está preestableciendo. Si yo, por ejemplo, aquí le digo, por ejemplo, Davolio, en el vendedor, y todo selecciona todo, le digo Davolio, acepto, y aquí la vista de los datos se reduce mucho más para poder cumplir con esos dos criterios que estamos preestableciendo acá. Los demás se muestran todos, aunque yo los haya seleccionado al principio en la definición del filtro. Bien. Si vamos al filtrado número 2, vamos a ver, en este caso me está pidiendo que solamente muestre las ventas realizadas en la ciudad de Manchester, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo la ciudad, como es un solo criterio que estoy tomando en consideración, yo puedo acá seleccionarlos todos, aplicar mi filtro y con ese solo ya yo voy a poder cumplir con mi criterio. Si se fijan, este es mucho más fácil que el anterior, pero lo que busca es que ustedes puedan identificar que puede darse el escenario que solamente tengan que seleccionar la ciudad, porque es el único criterio que estamos utilizando, y que no tenemos que seleccionarlo todo siempre para llegar a la ciudad. Bien. Entonces aquí solamente se están mostrando las ventas que se realizaron en esa ciudad. En el tercer filtrado, nos hace referencia a los registros con precios mayores de 1.500 en la categoría de productos lácteos. Lo cierto es que aquí no, en esa categoría no hay productos mayores de ese valor. Yo lo voy a cambiar acá y le voy a poner 150. Si ustedes quieren lo pueden hacer también cuando lo estén haciendo, para que así puedan visualizar algún producto acá visible, porque simplemente si no cumple, él no lo va a mostrar. Bien, o sea, le va a mostrar la tabla en blanco, no solamente el encabezado. Para que si muestre algo, entonces hice este pequeño cambio acá. Entonces, adicional a eso, como sugerencia, en este caso, como estamos hablando de precios mayores, estamos hablando de precio unitario, que son estos que están acá. De forma que nosotros podamos apreciar visualmente de manera más fácil, yo les recomiendo aquí, antes de iniciar, hacer un ordenado de menor a mayor. Bien, ordenado de menor a mayor, cuestión de que podamos apreciar si el producto con facilidad, si el producto es mayor o no que lo que estamos indicando acá. Por eso hice ese pequeño ordenado primeramente o previamente a trabajar con el filtrado. Sí, podemos trabajar con funciones combinadas, donde primero ordenamos y luego agregamos un filtro para que se vea de mejor
de manera mejor. Entonces, en este caso aquí tenemos, muestra solamente los registros con precios mayores de 150. Entonces, ya yo veo que aquí me está hablando del precio del producto y de la categoría. Entonces, yo simplemente puedo seleccionar estos dos datos, o sea, desde categoría hasta precio del producto y agrego mi filtrado ahí, o sea que tampoco tiene que ser desde el inicio para yo agregar el filtrado de datos. Lo agregué acá, mírenlo aquí. Entonces, por ejemplo, la categoría, yo voy a decir aquí que es productos lácteos, quito todo, productos lácteos. Y aquí en precio por unidad, yo no sé cuántos productos hay aquí por encima de 150. Si me pongo a darle clic, cotejo a cotejo, pueden ser cientos o miles. En este caso son pocos. Pero lo que queremos, a lo que lo quiero llevar con esto es que la idea de Excel es facilitarnos la vida, ¿verdad? Entonces, para estos escenarios podemos utilizar acá esta opción que dice filtro de números. Y aquí yo tengo la opción que le puedo indicar, por ejemplo, mayor que un valor X, o mayor o igual que un valor X, o entre un valor y otro. Bien, dependiendo del tipo de datos, él me va a cambiar aquí las diferentes opciones que yo tengo para ese tipo de momento, ¿no?, que necesite. Entonces aquí me dice mayores de 150. O sea, aquí yo puedo decir mayor que, y en esta ventana que me aparece le puedo poner 150. Y ya él automáticamente me va a decir, ah, bueno, mira, productos lácteos cumple 168. Y aquí la importancia del ordenado, porque ya yo sé que aquí siempre me va a mostrar productos lácteos. Pero aquí yo, como yo hice el ordenado previamente, ya yo sé que va a ir aumentando, aumentando, aumentando por encima de 150 y no va a haber ningún número menor de 150 por aquí. Si no lo hubiese ordenado previamente, hubiese estado viendo 168, 172, 168 otra vez, 256, 168 y así sucesivamente. Entonces, va a depender de la necesidad que tengan para trabajarlo de esta forma. En este escenario, nos indica que trabajemos solamente con los registros del total entre 3.000 y 5.000. El total yo no lo voy a ordenar para que ustedes puedan visualizar lo que les comentaba anteriormente. Sí voy a hacer el filtrado en base al total. Y si se fijan, me está hablando de valores entre 3.000 y 15.000. Bien, 3.000 y 15.000. No me dice otro parámetro de filtrado, simplemente lo voy a agregar aquí. Y aquí voy a agregar, en vez de seleccionarlo manualmente, que ahí sí debe haber mucho, entre 3.000 y 5.000, entonces le voy a decir entre 3.000 y 15.000 en todo lo que hay. Si yo tuviera que seleccionarlo todo uno a uno para cumplir con ese requerimiento. Entonces, ¿qué hago? Tengo acá, filtro de número, entre, y aquí le pongo 3.000, y aquí le pongo 15.000. Le doy a aceptar. Y miren lo que les decía. Anteriormente yo no lo ordené antes de hacer el filtrado. Entonces debo estar visualizando acá un número menor, un número mayor, un número menor para yo validar que eso hay un número que esté fuera del rango preestablecido. Mientras que si lo hubiese ordenado primeramente, entonces hubiese sido fácil para mí yo identificar porque va en un orden incremental. Bien. Pero como quiera, el filtro es seguro, el filtro hace lo que tiene que hacer en base a los parámetros que yo le indique. Entonces, por esa razón, yo sé que no hay ningún valor que exceda los 15.000 ni que esté por debajo de los 3.000. Por último, aquí nos pide un filtrado de fechas. Recuerden lo que les dije, que Excel me va a dar opciones en base al tipo de dato que yo seleccione previamente. En este caso, vamos a hacerlo, muestra solamente las ventas realizadas entre la fecha de enero y marzo del 2018.
Yo voy a tomar esta la fecha de ventas y la voy a ordenar primeramente en orden ascendente. Desde el más antiguo al más reciente. Digo que lo ordene. Ya ahí está ordenado desde el más antiguo. Entonces acá yo puedo, vamos ahora a seleccionarlo con todo y el título para aplicar el filtrado. Y aquí tengo que tener el filtrado. Y inmediatamente yo vengo acá y le digo, bueno, mira, filtros de fecha, mira aquí cómo cambia. Dice antes, después, mañana, hola. Bien. Eso es la versatilidad de Excel, que él puede identificar los tipos de datos que yo tengo seleccionado en un filtro específico. Y en base a ese tipo de datos, él me da las opciones. O sea que es bien dinámico. Entonces aquí yo le voy a decir entre y ya él automáticamente aquí me va a agregar las fechas. Por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar marzo, vamos a ir a enero, perdón. Desde enero, desde el 1 de enero. Y aquí vamos a decirle que es 2018. Bien. De enero del 2018. Vamos a copiarlo. Y aquí vamos a decirle que va a marzo. El último día de marzo, 31. Le decimos aceptar. Y ya aquí no debe haber ningún día de venta que sobrepase el mes de marzo. Mírenlo acá. Hasta el 29 de marzo llegó y ahí cumplimos con la parte de filtrado. No visualizo entrada, saltos muy en las filas. Parece que hay pocos días por fuera de ese valor, de ese rango. Pero bueno, ahí está. ¿Qué les ha parecido la parte de ordenado y filtrado de datos? Fácil, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos, profe. Excelente. Sí, bien fácil, muy útil esta parte. ¿Bien? Entonces, con esta parte acá concluimos la actividad 4. Y vamos brevemente a ver en el tiempo que nos queda, vamos a ver brevemente la unidad 5. En la unidad 5 vamos a trabajar eh, tres tópicos importantes. La parte de gráficos, en la parte básica, gráficos estáticos. En la parte de intermedio ya trabajamos gráficos dinámicos, muy interesante. La impresión y una breve introducción a la parte de macros. Bien. Entonces, vamos a ver aquí la instrucción, la guía, el foro. Y aquí tenemos los videos de cómo hacer los videos interactivos acá, de cómo hacer el paso a paso. En la instrucción vemos los diferentes tipos de gráficos, brevemente. La guía nos detalla mucho más conceptos. Muy importante que le den una ojeadita para que así sepan la profundidad, el origen de muchos de los datos que vemos en esta unidad. Y un pequeño foro que también tienen que desarrollar. Tiene un valor de 5 puntos. Recuerden que el mínimo son 60 para probar, o sea que tienen que ver esa parte. Entonces, en cuanto a la actividad, es esta que está acá. Por último, tenemos en la entrega y un foro de cierre de curso. Voy a darle un clic acá. Bien, aquí tenemos 3 hojas que son las que van a tener que trabajar. Estas 3 que están aquí debajo. En la primera tenemos una nómina de un colegio. Esa nómina está en base a 2 meses, febrero y marzo del 2013. Y aquí tenemos un reporte de nómina en base a ese mes,
con los sueldos netos por meses de cada uno de los empleados. Bien. Entonces, aquí tenemos la instrucción, la cual nos habla sobre el gráfico. Los gráficos en Excel son de vital importancia porque nos ayudan a mostrar rápidamente y de manera digerible los datos, o sea, de manera visual. Podemos identificar rápidamente cualquier diferencia entre los datos. Nos pide que con la ayuda del material didáctico y audiovisual de la unidad debemos realizar los siguientes gráficos tomando como base el reporte de nómina mostrado más abajo y deben insertar gráficos de columna, de línea, de área, analizar la diferencia entre uno y otro para que ustedes más o menos puedan visualmente distinguirlos y un gráfico de pastel para cada uno de los meses de dicho reporte. Entonces, en este caso, la inserción de los gráficos no tiene mucha complejidad. Yo selecciono aquí los datos y en el menú insertar yo puedo tener aquí en gráficos todos los gráficos que yo necesito de línea, son estos que están aquí, circular son estos que están aquí, de área son estos que están acá. Bien, entonces puedo simplemente aquí seleccionar, bueno, este que está acá, y ya yo lo puedo mover, desplazarlo donde yo quiera. Si se fijan aquí, básicamente lo que hace es comparar el tiempo. Tiempo 1 con tiempo 2, y aquí yo lo tengo tiempo 1 con tiempo 2, febrero contra marzo, en cada uno de los empleados para que se pueda visualizar el incremento que hubo en un mes o en otro. Bien. Muy importante, a la hora de yo seleccionar un objeto de acá del menú insertar, Excel automáticamente me agrega, si se fijan aquí, luego de vista y de programador no hay nada. No hay ningún menú adicional acá. Pero inmediatamente yo selecciono un objeto, me aparecen estos menús que están aquí, diseño, presentación, formato. Eso indica que son menús flotantes. Dependiendo del objeto seleccionado, me puede dar opciones para yo mejorar la propiedad de ese objeto. Bien. Incluso yo puedo decirle aquí, yo quiero que tú me muestres esos datos con esta característica, de diferentes formas. Bien, va a depender de la necesidad que yo tenga de mostrar los datos de una manera u otra. Inmediatamente selecciono otra área, ya esos menús flotantes desaparecen, porque son solamente, se muestran cuando yo tengo el objeto seleccionado. Entonces, así puedo agregar en la misma selección otro tipo de gráfico, como el de línea, por ejemplo. O como el de área. Bien. En el caso del gráfico circular, el gráfico circular no nos permite comparar en un mismo gráfico un mes contra otro. Entonces, aquí se nos va a dar una situación que, por ejemplo, si yo quiero agregar febrero, no tengo ningún problema porque en la selección, lo selecciono por aquí, circular, 3D, y aquí lo tengo. Bien, ese 3D lo tengo por acá. Ese 3D yo puedo cambiarlo, que se vea de esta forma. Pero si se fijan aquí, yo lo tengo en base a febrero. ¿Por qué? Porque la selección que yo hice acá, la hice en base a febrero. Bien. Si fuese a seleccionar marzo, entonces miren lo que pasa. Él automáticamente me selecciona febrero y por ende me va a tomar a febrero y siempre me va a seleccionar a febrero. Entonces, para esto, la solución es la siguiente. Mucha atención. Selecciono primero los nombres. Bien. Una vez seleccionados los nombres, presiono la tecla Control y con la tecla de Control presionada, entonces selecciono el mes de marzo. Bien. Entonces, en ese momento, hago la inserción del gráfico circular y él me va a tirar la información en base al mes seleccionado. La clave en este tipo de ejercicio es seleccionar, utilizar la tecla control. Bien.
Si se fijan aquí, los gráficos son diferentes porque los contenidos son diferentes. Igual aquí podemos agregar, por ejemplo, el valor porcentual. Aquí arriba, todas estas son opciones que yo puedo utilizar. Bien. Entonces, eso con la parte de los gráficos. Entonces, ahora por acá, en el área de impresión, el área de impresión es el área que yo quiero que sea impresa. Por ejemplo, si vengo a archivo, por ejemplo, si yo vengo aquí a nombre, archivo, imprimir, voy a visualizar aquí todo como va a ser impreso al momento de ser impreso. Bien. Y yo lo voy a poder visualizar. Esto se llama vista previa. Entonces, a veces tenemos datos que no queremos, que queremos imprimir, pero no queremos modificar el ancho de la columna. Por ejemplo, en este caso, nos pide que debemos realizar los ajustes necesarios en el área de impresión para que cuando se realice una vista previa solamente se muestren las columnas de la nómina del mes de febrero, en este caso, las columnas nombre, apellido, sueldo bruto y sueldo neto. Esas cuatro columnas del mes de febrero. Esta práctica ya lo trae por defecto. Cuando ustedes vengan acá a imprimir, se van a dar cuenta que ya aquí les muestra las tres columnas y en la segunda página le muestra la cuarta columna que está pidiendo. Pero de todas formas vamos a mostrarlo para que así ustedes vean el funcionamiento. Fue un error de la práctica porque se subió ya con una versión hecha y se ha quedado así. Pero si lo quieren quitar, por ejemplo, vamos acá a diseño de página, área de impresión, y aquí tenemos la opción de borrar el área de impresión. Le digo aquí borrar, y ya si yo voy nuevamente a archivo, imprimir, aquí puedo visualizar todos los datos. Bien. Ahora, si vuelvo y establezco esa área de impresión, diseño de página, área de impresión, establecer un área de impresión, perdón, debo seleccionar primero los valores. Por ejemplo, estos que están acá, y con control, recuerden control, aquí el sueldo neto. Establecer el área de impresión, ya esa área se ha quedado establecida, y si vamos nuevamente a imprimir, voy a tener aquí los datos, y en la segunda hoja, la columna de sueldo neto. Eso es de mucha utilidad porque no tenemos que alterar el formato de la tabla o de los datos. Bien, en un escenario normal hubiésemos tenido que hacer esto para que se imprima esto y quitar esto y lo demás, bien, para que se adapte a nuestra necesidad. Entonces, el área de impresión viene para ayudarnos a nosotros mejorar el resultado de lo que va a ser impreso en un momento determinado. Por último, señores, vamos a ver en este caso el manejo de macros grabados. Los macros no son más que una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Mediante el uso del material didáctico y audiovisual, deben realizar lo siguiente. En este caso, lo primero que deben de hacer es habilitar la pestaña programador o desarrollador, como se llama en algunas versiones de Excel. Crear un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario. O sea, en este caso, por ejemplo, miren en este caso, yo tengo aquí programador también, pero hay algunas versiones que dicen desarrollador. Cuando nos habla sobre habilitar la pestaña de programador, esta pestaña, que es esta que está acá, no viene habilitada por defecto. Hay que habilitarla. Entonces, venimos por acá, esta pestañita, más comandos. Y aquí donde dice personalizar cinta de opciones, aquí yo tengo los diferentes menús, si se fijan, coinciden inicio, insertar, diseño de página con estos de acá.
O sea que yo puedo adaptar el Excel a que me muestre o no un menú específico. Bien. Por defecto, esta pestaña de programador no viene cotejada. Le damos a aceptar, no se muestra. Miren aquí donde se eliminó. Y deben habilitarla por acá. Más comandos, personalizar el cinta de opciones. Le dan un clic acá y entonces aquí queda ya habilitada la pestaña de programador. Miren acá. Bien, entonces, como la instrucción lo dice, crear un macro grabado. El macro grabado es la función más fácil, pues nos permite ir haciendo clic. Es como una grabadora cuando ponemos a grabar con un micrófono, ¿verdad? Vamos hablando y eso se va guardando. Si cometemos un error, debemos grabarlo otra vez. Lo mismo pasa con el macro grabado. Si cometemos un error, tenemos que hacerlo otra vez. Entonces, les recomiendo primero validar que todos los datos están correctos antes de empezar a grabar. Y vamos a ir a programador. Ya en el módulo intermedio avanzado ya vamos a ver lo que son macros programados, que también son de mucha utilidad porque nos permiten hacer muchas cosas más, automatizar muchos procesos de una forma un poquito más compleja, pero de eso que se trata, de que vayan viendo cómo, qué tanto podemos hacer con Excel. Es un mundo muy amplio. Entonces, aquí tenemos las opciones de grabar macro, que son las que vamos a estar utilizando ahora mismo, y la parte de insertar botones, que lo vamos a ver en un ratito. Entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a decir grabar macro, y él lo primero que me va a pedir es que le coloque un nombre al macro. El nombre del macro es importante. Por ejemplo, le voy a poner macro nómina. Inmediatamente yo le dejo un espacio acá, él me identifica un error. Bien, el macro preferiblemente que no tenga espacio, y si va a tener un espacio que sea separado por un underscore, una rayita abajo. Bien, eso es lo primero. Lo segundo es cómo yo voy a invocar ese macro luego de que ya se guarde. Bien, lo voy a guardar con la tecla control D. Si esa tecla está, esa combinación está ocupada, él le agrega control mayúscula, o sea, control shift para invocar. Si la invoco, déjame invocarla con la en este caso con control D minúscula, no hay nada ocupado y por eso me permitió aquí control D minúscula. O sea que lo puedo invocar con esa función de teclas. También por acá tengo donde yo quiero que se guarde ese macro. Yo puedo hacer macro para que se guarde solamente en este libro que estoy utilizando, en todos los libros nuevos que yo abra, o en mi biblioteca personal de macros, donde yo puedo tener todos los macros que yo uso en mi día a día. En este escenario, como yo siempre vivo creando macros, porque siempre vivimos impartiendo este curso, vamos a utilizar este libro. Bien. Y así cuando yo elimine el libro, automáticamente ese macro se elimina. Y un punto muy importante también es la descripción. Documentar la utilidad de ese macro. Cuestión de que si mañana nosotros no estamos, quien venga a utilizar el macro pueda saber la utilidad para qué se usa el macro. Bien, entonces, ya una vez yo le dé a aceptar acá, se van a dar cuenta que aquí debajo va a aparecer un botón que va a decir grabando o un cuadrito gris, o aquí pausar la grabación del macro va a cambiar este botón. Vamos a decirle aceptar. Miren aquí, detener la grabación y miren el cuadrito aquí azul donde se muestra. Ya inmediatamente eso está así. Todo lo que yo haga con clic, él automáticamente lo va a ir guardando. Bien, entonces yo voy a decirle aquí, por ejemplo, el impuesto sobre la renta del sueldo bruto es, por ejemplo, aquí vamos a poner en práctica todos los conocimientos que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, digo acá, este por 2%, precisamente, y ya para yo arrastrar esa fórmula, lo que hago es que la arrastro hasta acá, y eso lo vimos también en clases anteriores, 2%. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí. Igual, sueldo bruto por 2.5%, enter, vuelvo acá, arrastro. Este sería igual, sueldo bruto por 3%, enter,
Luego sigue aquí el total de descuento, que no es igual a la suma de los descuentos. Selecciono los descuentos y dejo el espacio del total de descuento en blanco para utilizar la función autosuma, esta que está acá en inicio. Una vez que ya lo hice, entonces lo arrastro hacia abajo. Y aquí lo tengo. Y por último, el sueldo neto, que el sueldo neto no es igual. ¿A qué es igual el sueldo neto? ¿Alguien me dice? El equipo de contabilidad que está acá. Sueldo neto. ¿A qué es igual sueldo neto? Lo que le va a cobrar al final. Sí, pero tengo sueldo bruto. Y neto, Ajá, ¿y qué le quito al sueldo bruto para que quede el neto? La le quita celda, los la celda. descuentos. Los descuentos le Exactamente, quita. exactamente. Entonces aquí digo sueldo bruto menos total de descuento. Presiono Enter y arrastro hasta aquí. Si se fijan, estoy arrastrando hasta la penúltima fila. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es un total, ¿bien? Donde él me está pidiendo que yo con el autosuma sume el total de los sueldos brutos y luego el total de impuestos sobre la renta si quiero saber esos totales. Entonces, ya una vez yo hago entonces arrastro hacia la derecha para que él automáticamente me coloque los demás. Bien. Entonces, una vez ya yo he hecho esto, ya he completado mi nómina, le voy a decir acá, en programador, detener la grabación, ya ese macro se guardó. Bien, si se fijan aquí, en base a 5.000, el descuento son 375 y el sueldo neto es este. Vamos a asumir que esa persona se equivocó y el sueldo bruto de ella no eran 5.000, sino que eran 50.000. Bien, entonces vamos a eliminar los cálculos. Vamos a ponerle aquí 50.000. Y en base a eso vamos a calcular ahora el macro. Entonces, miren, aquí en macros, yo puedo ver aquí el macro que yo grabé, mírenlo aquí, macro nómina. Y si le digo modificar, por ejemplo, voy a ver acá, aunque solamente lo visualice, este es el código que se creó. Si yo lo tuviese que ser programado, ese macro, hubiese tenido que escribir todo ese código para que ustedes tengan una idea de cómo, qué hay detrás, ¿no? Tenemos el nombre del macro, para qué es utilizado y todo lo demás. Inclusive aquí el acceso directo con la combinación de teclas. Entonces, si yo quisiera insertar un botón, por ejemplo, aquí le digo insertar un botón. Ese botón yo lo puedo insertar por acá. Aquí me permite que yo seleccione el macro que le quiero asignar a ese botón. Y aquí puedo inclusive cambiarle el nombre. Bien, lo importante que tienen que tomar en consideración o en cuenta que usted va a ejecutar el macro con la celda en la cual usted inició, que es esta. Me coloco acá y presiono aquí ejecutar la macro y él automáticamente me hace la ejecución del macro y hice este cambio precisamente para que ustedes puedan percatarse de que no es estático, es dinámico. Recuerden que el macro lo hicimos con base a sueldo de 5.000. Cambiamos el sueldo bruto y él hizo nuevamente el cálculo y en vez de ser 375, en este caso son 3.750. Bien, o sea que él hace el cálculo en base a lo que tenga como dato de origen, que en este caso es sueldo bruto. Muy importante. Por último, una vez usted hace su macro y su macro está guardado bien, entonces si usted quiere compartir ese libro con ese macro con otra persona de la empresa o otro compañero, el macro tiene una forma especial de ser grabado, que no es la forma normal de Excel,
En este caso, cuando guardamos un archivo de Excel, se llama XLSX, la extensión que se utiliza, o libro de Excel. Bien. Para guardarlo en macro, antes de enviarlo a la práctica, deben guardarlo de esta forma. Guardar como, le ponen su nombre aquí en el tipo, ¿verdad? El nombre. Y en el tipo van a seleccionar aquí la segunda opción que dice libros de Excel habilitado para macros. O por su extensión XLSM de macros. Bien. Por defecto utilizamos este. Y para los macros se utiliza este, que es el que cuando enviamos el archivo por correo, por cualquier medio, entonces ese archivo viaja con todos esos datos programados o preprogramados. Bien, entonces muy importante que lo tomen en consideración. Y una forma de identificar esos archivos es este símbolo de admiración amarillo que le pone acá al icono del Excel, aparte de la extensión. Y que aquí en el tipo también le dice el tipo de archivo que es. Si tienen alguna duda o aclaración, este es el momento para verlo. ¿Todo bien? Bueno, señores, entonces, tienen esta semana para concluir estas actividades. Ya a partir del martes estaremos ya dándole cierre formal al curso. Este es nuestro último encuentro virtual. Espero que haya sido de mucho agrado para ustedes compartir estas 3 sesiones conmigo. Para mí todo un placer. Y nada, si es su deseo, entonces podemos ver más adelante la parte intermedia y por qué no la avanzada de Excel. Luego lo vemos con Emanuel. Un placer para mí y nada, hasta la próxima. A partir de mañana, o quizás más tarde, ya va a estar disponible la grabación de este encuentro en la plataforma y en el grupo de WhatsApp. Bye bye, hasta la próxima. Muchísimas gracias, profe. Un Bye, placer. profe. Siempre. Bye. En este momento